Bien, señores, con nosotros ahora está Andrea Beatriz Taveras. Ella es representante de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, que agrupa a unas 35 asociaciones y centros educativos privados. Ellos recientemente desarrollaron un encuentro con el próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, y queremos conocer cuál es la posición, qué es lo que está proponiendo la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas. Buenos días, Andrea. Adelante. Buenos días, señor Julio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, sí, soy la directora ejecutiva de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, que como bien dice, tenemos una representación de 35 asociaciones en todo el nivel nacional, al tiempo de que representamos, valga la redundancia, el 23.31% de la matrícula estudiantil dominicana de los colegios privados, según la Oficina Nacional de Estadística. Pues sí, nosotros estuvimos hace una semana y media con el ministro designado, el señor Roberto Fulcar, en nuestras oficinas aquí en Santo Domingo, y la verdad es que fue un encuentro bastante esperanzador, señor Julio. ¿Por qué? Porque vimos en él la disposición de hacer una alianza público-privada, que fue lo que nosotros propusimos en ese encuentro, en la cual aunemos esfuerzos y dejemos atrás el tema de que hay un sector público y un sector privado, sino que hay un sector educación que responde a un derecho que tienen los estudiantes de la educación en general. Entonces, dentro de esa propuesta que nosotros hicimos, obviamente viendo algunos ejes transversales de la educación, como por ejemplo el contenido, la metodología, la formación docente, los recursos, dentro de los recursos, herramientas, sistemas de gestión, etcétera, etcétera, pues lo que pedimos a él fue que dentro de este contexto de excepción en el cual 1.600 niños, 1.600 millones de niños de todo el mundo no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia COVID-19, que aunemos esfuerzos y que el Ministerio de Educación ayude al sector completo en recursos, en metodología, en qué dispositivos, pero eso que llegue a todo el sector, y nosotros pues devolver recíprocamente con la formación de docente que se necesita, teniendo en cuenta el expertise que ya tienen los colegios privados por haber probado esta metodología virtual, que es la que se vislumbra por el pico de la pandemia ahora en nuestro país. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Andrea, sí. Hablas del 23% de la matrícula estudiantil preuniversitaria que están registradas en esta agrupación. Así es. ¿El resto es porque está en el sector público o hay otra agrupación que reúne a otros centros privados? A lo que voy es que cuando se va a hablar con representantes del sector privado educativo, si solo basta en conversar con ustedes o hay otra agrupación. Sí, hay otra asociación de colegios privados, la INEP, pero dentro de la INEP hay colegios que también están dentro de la nuestra, porque nosotros también agrupamos los colegios católicos, los colegios no confesionales, los colegios evangélicos, los colegios adventistas. Entonces hay colegios que están en ambas asociaciones. Es por eso que... Andrea, ustedes son partidarios, tengo entendido, de que se siga virtual, que no sea presencial. Entonces hay algunos sectores que plantean que, como ustedes tienen todas las facilidades, porque son colegios privados, digamos, con cierto nivel, entonces que por eso ustedes plantean eso, pero ¿qué puede hacerse con una gran cantidad de estudiantes de escuelas públicas que tal vez no tendrían esas mismas condiciones? ¿Qué piensan ustedes ante eso y qué podrían ustedes aportar para los que no tienen, ayudarlos en ese aspecto? Claro que sí, es por eso que nosotros no abogamos o siempre hemos salido desde el interior de la UDIEP, hemos pedido, señor Eury, que hagamos una entrada homogénea. O sea, que dentro de la economía y del panorama social, obviamente, no nos conviene como nación entrar heterogéneamente. ¿Por qué? Porque eso abrirá más las brechas digitales, abrirá más, y esas brechas digitales, que son ahora mismo casi que el centro de la educación, de la economía, perdón, pues entonces tendrán consecuencias a futuro.
Esto es una teoría de juegos. Uno tiene que ver cómo se maneja un sector y el otro. No podemos andar totalmente por separado. Obviamente, entendiendo, señor Eury, que nosotros estamos haciendo esta entrada o haremos una entrada de acuerdo a una resolución que hay actual, la 03-2020, que indica que la entrada al colegio es el 24 de agosto. Sin embargo, nosotros vamos a esperar al señor ministro, que creemos que con todo el sentido común, él dirá lo que haremos nosotros. Nosotros no somos autoridad, ni decimos que tenemos que entrar, ni tenemos un protocolo propio. Al contrario, estamos dispuestos a que si en este mes él entiende que hay que hacer una formación docente masiva, pues nuestros profesores, con ayuda y recursos del ministerio, porque hay que entender que los colegios no tienen otra entrada de dinero que no sea los padres. Si los padres no van a pagar estos meses, pues el ministerio debe ayudar y obviamente esa ayuda se transformará en trabajo que nuestros profesores darán para formar los demás profesores. Es decir, cuando hablas de ayuda, te refieres a la posibilidad de que desde el gobierno se subsidie, aunque sea de manera mínima, la educación privada, o cuál es la propuesta en concreto de ustedes, tomando en cuenta de que hasta ahora el año escolar inicia el 24 de agosto. Bueno, si inicia y los padres seguirán con el pago normal, pues no necesitamos un subsidio. Pero en el caso de que sí haya la entrada gradual y se necesiten nuestros profesores, que es lo que estamos proponiendo, para formar los demás profesores, pues pedimos una ayuda económica, obviamente, porque los colegios necesitan. Siempre, a veces se peca, y no lo quiero decir a nivel general, pero a veces se peca pensando que los colegios privados lo tienen todo. Dentro de los colegios privados hay varios mundos, lo dije el otro día en otro programa, hay varios mundos, hay un AAA, un AA y un A. Hay colegios top que son muy bien, que se pueden comparar con colegios internacionales, pero hay otros que no, que necesitan ayuda. Y si bien es cierto, los padres tienen la soberanía por la Constitución de elegir la educación de sus hijos, no menos cierto es que el Estado debe proveer educación de calidad para todos, tanto para el que está en la escuela tal como para el que está en el colegio tal. Es decir, hay colegios que tienen necesidades. Eso es básico. ¿Por qué? Porque miren, se los pongo en comparación. ¿Cuánto paga el Estado Dominicano por un estudiante al mes? Al año, 92,000 pesos le cuesta al Estado Dominicano. En la escuela pública. En la escuela pública. Aquí hay colegios, el 20% de los colegios cobran más de $1,000. ¿Y qué hacer con las escuelas que, por ejemplo, no tienen electricidad al día de hoy? Pues entonces bueno, si no tienen electricidad, imagínate que no tienen ninguna otra cosa. O sea, en esa alianza público-privado, pues obviamente deben haber alianzas con sectores y empresas también privadas y de telecomunicaciones, de energía, todo eso, para llevar la educación a todo. Nuestro lema es que ningún niño se quede fuera. Si fuera por nosotros, mire, si nosotros tenemos que hacer las conversaciones para llevarle la educación a todos los niños o televisar la educación o buscar la manera de hacerlo por radio, se hace. Porque la esperanza está en que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto, en el año 1969, Peter Drucker habló de la sociedad del conocimiento y la información. Es un genio. El postcapitalismo. Así es, en su libro La Era de la Discontinuidad. Nosotros habíamos pospuesto lo inevitable y no habíamos tomado la tecnología como lo teníamos que haber tomado. De hecho, tenemos que entender algo también. El estudiante del siglo XXI está dispuesto a aprender, a desaprender y reinventarse. Nosotros tenemos... Alvin Toffler, la necesidad de desaprender. Así mismo, o sea, es una construcción destructiva y una destrucción constructiva. Yo aprendo y mañana se le ocurre a la NASA sacar otra cosa, pues hay que claro, hay que estar en la actitud de desaprender. Así Andrea, es. Bueno, Marilena, en cuanto al pago por inscripción, el pago de los padres en los centros que forman parte de la Unión. Claro, mira, nosotros desde la Unión desde el principio de la pandemia, hemos estado hablándole a los colegios que se pongan de acuerdo con sus asociaciones de padres.
sobre el entendido de que las nóminas no cambian, y eso tienen que entenderlo los padres. Es verdad que los padres han entrado al proceso de enseñanza-aprendizaje como un eslabón más de la cadena. Y eso se tiene que dar honor primero, porque es un honor, y segundo, también respetar eso que los padres están haciendo mediante la empatía del colegio con la familia. Porque si bien es cierto, los papás pagan para que los niños se eduquen en un colegio, no menos cierto es que la familia ahora, la tendencia es que la familia ahora mismo necesita del colegio. O sea, nosotros hemos hablado desde la unión que hay que haber empatía, pero esa empatía tiene que ser de doble vía. Si usted entiende que el colegio no le está cumpliendo con sus objetivos, pues hay un colegio al lado. Aquí existen 4.300 colegios. O sea, es necesario que nos pongamos en órbita y decir, ok, yo tengo un colegio y tengo que ser empático también con ese gestor que ha dado toda su vida por la educación y ahora se le cae su proyecto en las manos. Bueno, pues gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias de la Unión Dominicana de Instituciones Privadas. Muchas gracias, Andrea, que es una pica de oro, porque no hay pico, bueno, es un pico de oro. Esa jeva sabe lo que está hablando. Una pica, es una pica de oro. Primera vez que yo escucho sí, a una mujer pica de oro. Pues gracias. De desconstrucción, bien, de desaprender, gracias, Andrea. Capitalismo en una sola conversación. Primera vez. Las autoridades a mi mentora, Fernando Álvarez Bogar, que ha hecho eso en mí, realmente. Bueno, que las autoridades deben aprovechar en Andrea, porque se ve que ella toma en cuenta el todo. Tiene un enfoque holístico, ve todos los tipos de colegios y eso es vital en este proceso de concertación. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.